es el arma más potente del ateísmo contra la fe cristiana. Después de todo, la existencia del mal nos lleva a una pregunta. ¿Y si Dios es tan bueno y tan poderoso, por qué permite que el mal exista? La respuesta a esto es muy simple. Libre albedrío. Dios permite que el mal exista por el libre albedrío. Desde el punto de vista cristiano, Dios tolera el mal en este mundo por un tiempo para que un día todos los que eligieron amarlo estén con Él en el cielo, apartados del mal, pero con el libre albedrío intacto. En otras palabras, la intención de Dios con el mal es destruirlo un día. Oh, qué conveniente. Un día me desharé de todo el mal del mundo, pero hasta ese momento tendrán que lidiar con las guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, hambruna y sida. Que se diviertan. Luego nos enseñará sobre el absolutismo moral. Pero ¿por qué no? El profesor Radisson, quien claramente es ateo, no cree en absolutismo moral, pero en su programa dice que planea hacernos un examen en la última semana. Apuesto a que si consigo una A en el examen haciendo trampa, inmediatamente empezará a sonar como un cristiano insistiendo que está mal hacerlo. ¿Y qué base tendría él? Si el propósito de mis acciones es lograr el éxito, entonces, ¿por qué no podría hacerlo? Para los cristianos, el punto de la moralidad, lo que constituye lo bueno y lo malo, es una línea directa que nos conduce hacia Dios. Oh, estás diciendo que necesitamos a Dios para ser morales, que una moral atea no es posible. No, pero sin Dios no hay una razón para ser moral, no habría un estándar para el comportamiento moral. Para los cristianos, mentir, robar, hacer trampa en un examen para lograr una calificación que no merezco está prohibido. Pero si Dios no existiera, según Dostoyevsky, este es el punto. Ahora, si Dios no existe, entonces todo es permitido. Y no solo es permitido, sino sin sentido. Si el profesor Radisson tiene razón, entonces nuestra lucha, nuestro debate, lo que decidamos aquí no tiene sentido. Nuestras vidas, nuestras muertes no serán diferentes a las de un pez dorado. Oh, qué ridiculez. Después de toda tu charla, ¿quieres decir que solo hay una opción? Creer o no creer. Así es. Eso es todo. De eso se trata todo. La diferencia entre su posición y la mía es que usted les quitó su elección. Les exigió que eligieran la casilla marcada con no creo. Sí, porque quiero liberarlos. Porque la religión es como un virus mental que los padres han heredado a sus hijos. Y el cristianismo es el peor de todos. Lentamente se mete en tu vida cuando estás débil, enfermo o indefenso. ¿La religión es una enfermedad? Sí. Sí, infecta todo. Es la enemiga de la razón. ¿Razón? Profesor, usted dejó la razón hace mucho tiempo. Lo que nos está enseñando aquí no es filosofía, ni siquiera es ateísmo. Lo que nos está enseñando aquí es antiteísmo. No es suficiente. Necesita que todos no creamos como usted. ¿Por qué no admites la verdad? ¿Quieres enredarlos en tu primitiva superstición? Lo que quiero es que tomen su propia decisión. Eso es lo que Dios no sabes quiere. cuánto voy a disfrutar reprobándote. Pero ¿a quién realmente quiere reprobar, profesor? ¿A mí? ¿O a Dios? ¿Odia a Dios? Ni siquiera es una pregunta. Ok. ¿Por qué odia a Dios? Esto es ridículo. ¿Por qué odia a Dios? Responda a la pregunta. ¿Ha visto la ciencia y los argumentos? La ciencia avala su existencia, conoce la verdad. ¿Por qué lo odia? ¿Por qué? Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Porque Él me quitó todo lo que era importante para mí. Sí, yo odio a Dios. Todo lo que siento por Él es odio. ¿Cómo puede odiar a Dios si no existe? No probaste nada. Quizá no. Ellos deben elegir.
¿Está Dios muerto? Dios no está muerto. 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 Dios no está Dios no está muerto. muerto. Dios no está muerto. Dios no Dios está no está Dios no está muerto. muerto.